entiendo algunas cosas también. Es como que tuviste influencia del Tanito este, un grosso, Del todo esto Tano. para los que no conocen, estamos hablando de uno de los grosos que vino a la Argentina a asesorar en su momento. Sí. Sí, allá hicimos en su bodega, él tiene una bodega que se llama Pollo Tondo, una bodega que heredó de su padre, en un pueblito a 90 kilómetros de Empoli que se llama Cerreto Guidi. Está dentro de la Toscana, hacen la denominación de origen Chianti, que es la más antigua del mundo, te diría, una denominación de origen, tiene más de 350 años, y, y los blancos que hacíamos ahí era Chardonnay, por fuera de la denominación de origen, y el Vermentino, que ese sí está permitido. Y bueno, después las típicas variedades tintas como Sangiovese, Chianti, eh, nosotros ahí hacíamos, no, Sangiovese y Chianti nada más. Así que, no, bueno, a ver, Alberto eh, asesoraba a Trapiche cuando yo estaba, cuando pasé a Fleischmann también asesoraba a Fleischmann. Y bueno, él fue el que me invitó a trabajar en esa cosecha. Eh, yo trabajo ahora en conjunto con Santiago Achava, en el Corazón del Sol, y la verdad que son dos escuelas muy distintas, muy distintas. Sí, a eso voy. Sí, sí, son antagónicas 100%, lo cual justamente, como yo siempre le digo a mi jefe, un asesor es alguien al cual vos obviamente respetás muchísimo, pero no deja de ser un asesor. Después las decisiones y las explicaciones las tenés que dar vos. Entonces, bueno, yo vengo de la escuela de Trapiche, de Fleischmann, un poco más de Alberto, pero Santiago también tiene unos conocimientos eh, muy buenos y tiene una experiencia muchísima más amplia que yo. Entonces, como que lo que tratamos de hacer nosotros es sacar lo mejor de cada uno e ir aprendiendo y sacando las conclusiones para tener un estilo propio, como tiene Corazón del Sol. Interpretar el lugar y tener un estilo propio. Así Claro, yo creo que, que está bien logrado eso, porque aparte va a ser un vino como Gran Malbec que por ahí tiene más a Chaval y así un luminoso que por ahí tiene más Antonini. Entonces, sí, está bueno, es como un equilibrio, realmente lograron un punto de equilibrio muy interesante en los vinos. En el sí, caso pues blanco, bueno, es que de eso se trata, es decir, cuando vos entras a trabajar en una bodega, yo ya había probado muy buenos vinos que hacía Corazón del Sol, y lo cual por un lado está bueno, por otro lado te sube la vara muchísimo. Es decir, está bueno porque estás entrando a una bodega que ya venía haciendo las cosas muy bien de antes. Y por otro lado, las tenés que igualar o mejorar cuando vos entras. claro. Entonces, es una linda presión, pero no deja de ser una presión profesional. Y nada, la idea es darle una identidad a la bodega, que se transforme en un referente de los Chacalles, que es donde estamos nosotros, y que tenga su estilo propio, que la bodega, digamos, pueda ser identificada con un estilo particular, que no es fácil. Y creo que lo has logrado, porque yo hace 4 años, 5 capaz que vino Leo y me hizo probar el primer vino, el- y no tenían para nada por ahí el perfil que tienen ahora, pero también vos tenés productos que a mí a veces como vendedor me sirven muchísimo, que son, bueno, ahora recién probé el blanco, pero que realmente lo veo muy singular, no hay nada así en el mercado, pero tener el rosado, por ejemplo, que algunos lo debe estar tomando, porque por ahí, entonces... Y yo sé que vos le tenés mucho cariño a ese rosado. ¿Cómo hace ese rosado? Contale que es un enigmado. Es como tu ¿Tenés, Minerva, digamos. ¿Tenés una hora y media? ¿Tenés una hora y Ah, media para bueno, que te cuente? traté de resumirlo, lo que. Eh, sí, a ver, ese vino es muy particular por múltiples razones. Primero, fue el primer proyecto que yo presenté en la bodega.
Es decir, si hay algo que mi trabajo en este momento puedo rescatar es la libertad que tengo para laburar. Tengo a mi jefe a 15.000 kilómetros, pero eso de no tener tu jefe y estar acá, digamos, sin el día a día de tu jefe, también es ambiguo. Es decir, está bueno por un lado porque vos trabajás muy tranquilo, pero por otro lado después tienen que estar los resultados, ¿sí? Entonces, a nosotros nos han dado una libertad plena para crear, para innovar y para elaborar los vinos que estamos haciendo. Y ese fue uno de los primeros proyectos que presentamos, apenas empecé, de hacer un rosado de alta gama que en Estados Unidos y en Italia y en Europa ya se estaba un poco visualizando que iba a venir, no sé si esa moda, pero sí una tendencia. Entonces, bueno, me dijeron que sí, y de ahí fue como una cadena de cosas que fueron sucediendo para llegar a lo que es, digamos, a lo que llegó Padma, que no fue, digamos, una idea original así. Empiezo a investigar cuáles son los mejores rosados del mundo, y obviamente uno cae siempre en la Provence, y en la Provence una de las variedades que más se usan es la garnacha, para hacer rosado. Al principio yo no entendía por qué, porque yo esa variedad no la había vinificado nunca en las bodegas anteriores, garnacha Y, la- no tenían. y estaba como prejuzgada en Argentina, por eso usó siempre para vinos más baratos. Lo que pasa es que en la época de los 80, antes de esa época nefasta donde se arrancaban viñedos, una de las variedades que más se utilizaban para hacer vino tinto era la garnacha, por una simple razón, porque es una variedad que tiene un rendimiento enorme, es un racimo muy, muy grande y que en zonas cálidas produce mucho. Y en esa época donde vos lo que buscabas era cantidad, no cantidad, calidad digo, la garnacha como la bonarda, eran la criolla, chica, son variedades que cargaban un montón. Entonces, era un buen negocio para aquellos productores de esa época. Entonces, muchos de los vinos que nuestros viejos, nuestros abuelos tomaban eran de garnacha. Entonces, quizás lo poco que se conocía, no se conocía como una variedad de alta gama. El tema es que en una zona fría como es el Valle Duco, que las características cambian un poco bastante y que hay que trabajarla mucho en el viñedo también, nos dimos cuenta que es un vino sumamente interesante. Yo siempre digamos, la comparación que hago es con el Pinot Noir. Es decir, obviamente la garnacha nunca va a ser un Pinot Noir en el mismo estilo digamos, aromáticamente y demás, pero sí da un vino muy parecido en lo que respecta a taninos, a estructura, a color, si se quiere. Si bien los matices del Pinot Noir son muy distintos a los de la garnacha, pero son variedades que no son intensamente colorantes, sino no, salvo que la garnacha tintorear, pero el clon que tenemos acá en Argentina es una variedad que no da mucho color. Por más que la concentres, no te va a dar mucho color. Entonces, tiene mucha semejanza con el Pinot Noir. Entonces, si vos te pones a estudiarla, para hacer un rosado, prácticamente una variedad perfecta, porque es muy aromática en nariz, es muy delicada en boca, tiene unos taninos muy elegantes, y encima no tenés mucho color, lo cual podés, digamos, extenderte un poco en la maceración para tratar de sacar aquellos Los precursores aromas, aromáticos claro. en la prefermentativa y después quizás en la postfermentativa, es decir, no postfermentativa, es decir, preprensa y postprensa, podés llegar a jugar un poco más con la maceración porque no te entrega mucho color. Entonces, como que cerraba todo. Y además no había ningún rosado, y creo que hasta el día de hoy no hay ningún rosado de garnacha. Entonces era como que, digamos, Eso te iba, claro, claro, íbamos un poco eso a te iba a marcar. ser diferentes, la variedad técnicamente daba las condiciones, tenía las condiciones para hacer un buen rosado, y además en la Provence se hacían muy buenos rosados con este vino.
Entonces, nada, empezamos a estudiarlo, a ver cómo serían los trabajos que había que hacer en el viñedo, cómo iba a ser la técnica de elaboración. Bueno, empezamos a probar muchas cosas y hasta el día de hoy, después ya de 4 cosechas, seguimos aprendiendo. Entonces, bueno, el tema es que en 2017, que fue la primera cosecha, cuando tenemos el vino, nos gustó muchísimo. Yo tenía la idea de ponerle una linda botella, un lindo tapón y demás, pero como que nos entusiasmamos con el vino, la verdad que nos gustó muchísimo y empecé ¿viste? A machacar. Che, esto se merece una buena botella, yo quisiera poner un tapón de vidrio, porque cuando fui a Italia y Francia vi que los mejores rosados y blancos tenían tapón de vidrio. Bueno, y empecé, tuve como 5 o 6 meses, hasta que, bueno, me dieron el ok, después de muchas idas y vueltas, obviamente, me dieron el ok con la botella, me dieron el ok con el tapón, y después había que contar una historia. A mí me parece que sacar un vino nuevo y que no tenga ninguna historia para contar, es como que le falta algo, ¿no? Entonces, nada, no, me puse a investigar al dueño de la bodega, que es un cardiólogo y demás, que vive en la India, y bueno, cuando investigué me di cuenta que la flor para la gente de la India tiene un valor muy importante, hasta valores medicinales. Y la flor justamente nacional de la India es la flor del loto, que traducida al sánscrito, que es el idioma de la India, es el Padma. Con la característica de esta flor, que es color rosada, muy parecida al color del vino. Nosotros siempre... Completito el enólogo, hasta marketing, hizo todo el Hasta marketing, marketing. terrible. Bueno, la idea del color es ir al salmón y no al cobre. ¿Sí? O sea, yo lo que quiero es escaparme del color cobre, que algunos productores de Europa lo hacen y acá también, sino más el color rosadito salmón, porque para mí es más atractivo, más fino, más delicado. Entonces, el color de la flor, de los pétalos, es color rosado. Pero lo que más me llamó la atención de esa flor es que es un nenúfar, es decir, vive sobre el nivel del agua, que durante la noche está sumergida y con los pétalos cerrados, y cuando sale el sol, emerge y abre. Somos Re corazón del loco. sol, dije, Claro, esta golazo. es nuestra, esta es Cerraba nuestra. todo. Cerraba todo. Entonces, nada, se lo mandé, estuve un rato como para que me lo aprobaran. Son muy serios los yanquis, son muy serios Te imagino. para todo esto, así que no, digamos, no fue fácil, pero bueno, me lo terminaron aprobando. Y es por eso que tiene la flor en la etiqueta. Así que, nada, la garnacha es una variedad sumamente sensible a la oxidación, entonces hay que protegerlo muchísimo, muchísimo de la cosecha. Lo cosechamos con cajas, con hielo seco, en la cinta de selección no se selecciona nada porque no se ve nada, es toda una capa de hielo seco durante las cintas de selección después del desgranado, que no se puede seleccionar nada. En la prensa nosotros no tenemos una presión neumática, una prensa neumática, una prensa hidráulica, es decir, un canasto con el Claro. pistón, y eso no es hermético, así que ¿Sabes nosotros cuándo? Claro. estrichar toda la prensa y meterle hielo seco, me gasto como 400 kilos de hielo seco para hacer 3.000 kilos de uva. Y bueno, esto es un proceso de protección hasta que empieza a fermentar, y cuando termina de fermentar otra vez volver a proteger, y en el proceso de embotellamiento también protegerlo, y encima tapar las botellas a mano, porque no existe ninguna tapadora, ninguna máquina que tape botellas con el tapón de vidrio automáticamente, así que es con el dedito nomás darle Artesanal. la presión. Para que entiendan lo que están tomando, porque hay unos que lo tienen y bueno, para que es un vino como para que entiendan el esfuerzo que hace. Y está bueno también transmitirlo a los clientes, el día de mañana, cuando uno le toque venderlo, contarle todo esto, porque a veces ¿Te das uno cuando toma cuenta? un vino dice, sale 1.000 pesos, bueno, pero, hey, mirá todo el laburo que hay atrás de
1000 pesos. Ah, pero Así que no, no solamente lo que en el costo que vos tenés de insumo, porque todo viene de afuera, es decir, la botella viene de Francia, el tapón de República Checa, o sea, todo viene de afuera y además el estuche, eso se vende en un estuche de color rosado también, porque realmente a mí me molestaba, por ejemplo, cuando me decían en el grupo de amigos que tengo, che, ¿qué whisky le regalo a mi viejo? ¿Qué coñac le regalo a mi viejo? ¿Qué pisco? Le dice, ¿por qué no le regalás un vino? Y no, porque ya, la cajita está buenísima, después se la queda. Digo, no puede ser, ¿entendés? O sea, entonces, bueno, un poco me sentí medio celoso de esa industria de los destilados y la idea es hacer un perfume, ¿no? Y bueno, acá lo tengo, mirá. O sea, que la cajita realmente impecable. sea un perfume. Sí, sí. Entonces, que no tengan excusa para no regalarlo. Para no regalarla o comprarla. O comprar. Y por eso uno se lo toma después tan personal el tema de elaborar un hijo, porque ve que va creciendo a poquito, que a la gente le va gustando y que te pregunta acerca del vino y que cada vez en teoría haces un mejor vino y aprendés y ves la evolución, viste, de la uva, cómo tratar la uva en el viñedo y cómo va mejorando la calidad, el riego, el desoje, buscar el punto de la acidez, el de la cosecha, el de color, qué sé yo, ¿viste? Vas descubriendo año a año y es todo tan complejo que no es fácil, digamos, llegar a hacer un vino así, que bueno, termina transformándote en un hijo. O sea, yo siempre decía antes de tener un hijo, che, el hacer vino es como un hijo, lo ves crecer, lo ves que se va formando, lo embotellaste y te cuesta hasta liberarte de las botellas porque no sabes cómo lo van a tratar, si lo van a disfrutar o no. Ahora es mío. Claro, y después te das cuenta que cuando tenés un hijo no tiene nada que ver con hacer un vino, ¿no? Pero bueno, como que te queda esa sensación de No, crianza muy, con una botella de vino. muy buena sensación y eso denota lo artesanal, obviamente, que tiene no solamente este vino, sino la bodega donde trabajaba, porque a pesar de ser una bodega con una gran inversión en un lugar realmente muy importante, ahora lo vas a contar vos, ahora ya te dejo que hagas la presentación, no te interrumpo más. Tranqui, tranqui. Pero lo que está contando habla de un laburo muy, muy de autor, muy artesanal, o sea que por eso lo aplaudimos, así que todo Es tuyo que la charla. es una bodita muy chiquitita, o sea, si bien justamente lo que tiene de distinto esta bodega, Cristian, es que es una bodega muy chiquitita, pero muy seria y que los dueños y el propietario tienen muy en claro su objetivo, que es tratar de hacer los mejores vinos posibles y no importa lo que haga falta, es decir, se hace. No hablo solamente de la inversión económica, eso lo puede hacer cualquiera que tenga plata, es decir, tener en claro los objetivos y cómo llegar a hacerlo. Y una bodega tan chiquitita que trabaje de esa manera, con todo lo que hace falta, técnicamente, económicamente y objetivamente, no es muy común. Sí, Es una bodega que hacemos 80.000 botellas al año. Es muy poquito. Entonces, por lo que es el promedio del tamaño de bodega de Argentina, ¿entendés? Que ronda el millón de botellas. Nosotros hacemos 80.000, no llegamos ni al 10% de eso. Entonces, no es común y por eso realmente me siento tan halagado y con mucha suerte y privilegiado de trabajar en un proyecto así. Justamente tan chiquitito que podés darte esos lujos de hacer un vino artesanalmente, si se quiere. no, impecable como sea, yo creo que se ha impuesto justamente por, a ver, a veces cuando producís muchos litros, millones, lo comercial, el marketing tiene mucho que ver, pero acá se Sí. impuso por el contenido de la botella, o sea, yo veo a los clientes que al principio costaba meterle una cajita y ahora te llaman eso y se quejan porque no hay stock de soleado, por ejemplo. Entonces, eso habla de que el contenido ya se está vendiendo solo, así que buenísimo. El Bueno, es champú lo para mejor que nos ustedes, puede pasar. Es lo mejor que nos puede exactamente. pasar. Es el mejor marketing, digamos. Exactamente. Contanos,
justamente el lugar donde está, porque bueno, eso es lo especial y yo sé que tenés preparada hoy una presentación, así que A yo ver, sé que lo estudiaste mucho el lugar, también le pusiste mucha energía a eso. estoy en eso. Eh, ¿Se ve ahí? Se ve perfecto. Bien. Vamos a... Bien, ¿se ve? Perfecto. Bien. Che, los que quieren preguntar, no tengo ningún problema. Yo ahí mostrando la pantalla no veo los comentarios, pero Cristian, si alguien hace Eh, algunas preguntas, vos inmediatamente interrumpime, ¿sí? Así lo están, hacemos más dinámico. exactamente, están autorizados y el moderador Víctor al toque dice, te abre el micrófono, así que los Dale, que por ahí por chat están preguntando o levantan la dale, mano, te dale. van a Perfecto. preguntar. Para que me veo muy la luz. Ahí. Mejor ahí, ¿eh? Si no era... Bien. Eh, Como les comentaba, el dueño de la bodega es Madaya Rebana. Él viene en el 2007 a Argentina y bueno, una de las cosas que le encantó fue eso, que ven ahí, las montañas, el viñedo, probando vino y demás. Inmediatamente al otro año ya invirtió en la bodega, ¿sí? Él es de India, de la India, él nació en Bangalore y bueno, tiene dos bodegas más que ahora la vamos a ver. Es el doctor, un genio total, así como lo ven, no sé, a mí me produce hasta ternura verlo, un señor con todas las letras, humilde, muy laburador, muy, muy padrazo, es decir, siempre está preguntándote qué necesitas, esa otra cosa de lo que agradezco, es decir, hablo con él una o dos veces por semana. Cristian, ¿cómo está? ¿Qué necesita? Y hablar con el dueño de una empresa tiene un valor extra, ¿no? Totalmente. Mire, doctor, lo que necesitamos es esto, ¿qué le parece si hacemos lo otro? Hablamos mucho de vino y de la vida también. Es un tipo con una experiencia extraordinaria y te comparte mucho de su vida, ¿no? Bueno, él tiene una bodega en Napa, en un pueblito que se llama Santa Elena, en California. También una bodeguita de 100.000 litros de capacidad. Hay más que todos se dedican a hacer Cabernet Sauvignon, obviamente, con algunos Chardonnay y Petit Verdot, pero el 90% o más es Cabernet Sauvignon. En el 97 se la hizo. Y después tiene, que se llama Rebana, ¿sí? Como su apellido. Después tiene otra bodega en el Valle de Wilmen, en Oregon, que en el 2005 la hizo, que se llama Alexana porque su hija se llama Alexandra y mixó el apellido Alexandra con Rebana y le puso Alexana. Y en el 2008, como te digo, fue cuando compra 17 acres, que son más o menos 7 hectáreas, ahí en The Vines. Y bueno, Corazón del Sol es porque justamente él es cardiólogo, por eso es Corazón, y Sol porque el hermano de Alexandra se llama Arum, su otro hijo, que si uno traduce Arum al español es Sol, por eso es Corazón del Sol, ¿sí? Y bueno, en el 2008 compró los viñedos y en el 2014 terminó la bodega, ¿sí? Ahí en The Vines. Bueno, esta es Rebana y esta es Alexana, son bodegas también muy, muy modernas. Tiene 80 acres Alexana, un poquitito más grande, tiene una capacidad más o menos de 300.000 litros y es una bodega que está hecha toda por gravedad, es decir, no hay bombas para mover el vino salvo en el fraccionamiento. Eh, bueno, esta es la bodega Corazón del Sol, para el que no la conoce. Nosotros tenemos todo tanque de acero inoxidable de distintos tamaños. Tenemos, bueno, no se alcanza a ver, pero tenemos de 10.000 litros, 6 tanques de 10.000 litros.
4 tanques de 5.200, 4 de 2.500 y algunos de 1.000, o sea, 4 de 1.000 que son movibles, digamos, uno los puede mover, y eso hace que teniendo tanques tan chiquititos y muchos tanques, uno pueda seguir con el estudio por separado que hace en el viñedo, continuarlo en la bodega y no mezclar todo. Por eso hoy tenemos 16 vinos distintos, que ahí lo vamos a ver, ¿sí? Son 110.000 litros de capacidad y tenemos barricas de todo roble francés de 160 y 225 litros, ¿sí? Bueno, esa es la salita barrica, esa es la salita de turismo. Acá tenemos parte del portfolio. Esperen que voy a mover. Acá, como les comentaba, tenemos el Padma, que es garnacha rosado. Tenemos una garnacha 100%, que lo elaboramos como tinta. El luminoso, que es uno de los principales vinos que estaba desde el principio. Antes había 4 vinos, y ahora tenemos, bueno, casi 16. Y fueron de los primeros. Este es el corte típico del Valle del Ródano, que nosotros nos inspiramos un poco en el Valle del Ródano, en el Côte du Rhône. Y bueno, lo que fue Corazón del Sol, la primer bodega en Argentina en inscribir en el INB un corte de GCM, ¿sí? Entonces, como que, bueno, lo hemos investigado mucho y seguimos todavía apostando mucho a este vino. Después tenemos un Syrah, también 100%, un semillón, el Malbec más joven, el Magma, que viene a reemplazar el soleado, que es Malbec, Merlot, Cabernet Sauvignon y Cabernet Franc, un Cabernet Franc 100%, otra Mirá, cofermentación. mirá qué ¿Sí? data me da. No sabía Sí, sí, que sí. buenísimo. Hay muchos cambios, Cristian. Bien, bien, me estoy enterando. Para eso son estas charlas, ¿eh? Uno se entera, buenísimo. Después está el Cap Cap, famoso, que es Cabernet Sauvignon y Cabernet Franc. Y nuestro gran reserva, que hasta el año 2016, o sea, hasta el año pasado en realidad, era el vino ícono, y hoy ya tenemos otra línea de vino, que es la de los single parcel, que son estos 3, y la del inédito. La de los single parcel es la única variedad. Nosotros tenemos 3 bloques, como ahí ven, bloques 6, 13 y 22 dentro de Vines. La única variedad que nosotros tenemos en común es un Malbec. Entonces, bueno, después de un estudio, que ahora vamos a hablar de eso, un estudio bastante intenso con un geólogo estudiando los suelos, nos dimos cuenta que tenemos 3 suelos muy distintos, y bueno, sacamos un Malbec con el perfil de suelo de cada bloque. Esas son Eso, las que trajiste la última vez que viniste a Rosario sin etiquetar. exacto, Ah, exactamente, mirá vos, ya vos había exactamente, dicho exactamente, que quería hacerla exactamente. así. Sí, sí. Miren, ahí lo voy a agrandar, a ver si puedo. Sí, me Bien, dejaste 3 botellas para las clases y bueno, bomba. claro. Entendieron muy bien lo que era Bueno, la los tipos de idea suelo y con la esto influencia. es los, los single parcel, está bien. Bueno, la idea con esto es que, como en The Vines hay más de 240 propietarios, cada parcela, cada acre, está identificada en los postes con una chapita donde dice quién es el dueño, cuándo se plantó, si es injerto, a pie franco, bueno, la variedad, es decir, todos los datos técnicos del viñedo. Y es una chapita, la chapita es exactamente igual, y nosotros justamente le pusimos acá el injerto, la variedad, el bloque, qué tipo de suelo es, un suelo pedregoso, más arenoso, y en limestone más con arcilla y limo. Y la etiqueta es exactamente igual que la chapita, justamente para que se entienda que lo mismo que tenemos en el viñedo lo tenemos en la botella, ¿sí? Claro. Ese es el concepto, digamos, sin mezclarlo Muy con bueno. nada. Los 3 tienen el mismo criterio enológico y se embotellan y se elaboran por separado para justamente ver de qué se trata
cada suelo y cada vino, ¿no? Y bueno, el inédito es un vino que se hace solamente una barrica por año, por eso son 300 botellas, y es la mejor barrica que tenemos en el año de vino, generalmente es Malbec, y la mejor barrica la embotellamos por separado, sin estabilizar, sin filtrar, sin nada, para que justamente se pueda ver las Eso se mismas lo copiaste, características. eso se lo copiaste a los whisky también, un single barrel sería, o un barrel proof, Bueno, no directamente la sabía que barrica. lo hacía, no sabía que lo hacía la Claro, vale, industria del whisky, pero pero muy bueno. eso salió en realidad, la anécdota es que estábamos probando para hacer este vino, es decir, el Gran Reserva, que el Gran Reserva, hasta que salieron los single parcel, eran los mejores Malbec, Claro. las mejores barricas de Malbec de cada bloque, y hacían ese corte. Que al día de hoy lo seguimos haciendo así, solo que primero sacamos los single parcel, que son alrededor de 3 o 4 barricas de cada uno, y luego hacemos el corte del Gran Reserva. Entonces, haciendo el corte del Gran Reserva 2017, estamos con Luciano y con Santiago probando las barricas, y de repente cuando llegamos a una, que ahí está el código, yo quise poner el código para que vean que es posta 019-2016, era la barrica, estábamos probando con Santiago y Luciano, y nos miramos los tres simultáneamente y dijimos, wow, o sea, este Malbec está perfecto en este momento, o sea, antes de embotellarlo. Y digo, uy, qué bueno que está, esto deberíamos embotellarlo solo. Lo voy a llamar a mi jefe. Eran más o menos 1 de la tarde de Argentina, 6 de la mañana de Portland, donde está mi jefe en Oregon. Se lo llamo por WhatsApp y le digo, hola John, sí, mirá, este vino es una barrica, está espectacular, esto debemos embotellarlo solo, esto es una cosa inédita, le digo. Y cuando le digo inédito, ahí ya dije, Ya miré a está. los dos y le dije, ese es el nombre. Dedicate al Entonces, marketing también. y Es una bueno, cosa que. eso fue más espontáneo, digamos, no lo busqué, como Claro. que fue más espontáneo. Y mi jefe me dice, ¿otro más? Y bueno, ya de 4 pasamos a 15 y este fue el 16avo, digamos, el vino. Y me dice, ¿otro más quería hacer? Sí, esto se lo merece, por favor, déjamelo embotellar. Me dijo, bueno, ya está uno más. Y eso lo embotellamos directamente con una caña que se llama, que es un tubo de acero inoxidable, con el aspirante hacia la bomba, se mete la caña a la barrica y se lleva y se bombea, digamos, hasta la cuba de la fraccionadora y se embotella Ah, directamente. directo. Claro. Directamente, sin pasar por filtros, nada, que la idea Sin es aire. que el que Claro. pruebe esa botella lo pruebe lo más parecido posible al momento que nosotros lo probamos a la hora de elegir la barrica, ¿sí? Ese es Sí, un poco sí o sí un vino para abrirlo bastante antes, ¿o no? Sí, 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 sí. Igual está, digamos, embotellado con todos los cuidados de protección de oxígeno, ¿viste? Con un buen, digamos, con una buena inocuidad, o sea, todo para que justamente si hay una carga microbiana un poco mayor al resto, bueno, con alcohol 14,5 prácticamente Claro, no se tenés problema. equilibra bastante. Claro. Exactamente. Así que, bueno, no creo que tengan ningún problema. Bueno, ahí está Alexana en Dundee Hills, donde está en Oregon, la bodega de Portland. Revana en Santa Elena, que está en California, un poquitito más al sur de Portland. Y bueno, los Chacalles, eh, nosotros. Para el que no conozca, yo sé que son todos sommelier y que la tienen clara, pero bueno, para que el que no conozca dónde está Chacalles o el que nunca ha ido, está justamente al lado de Vistaflores. Y está en Tunuyán, está Vistaflores, el centro de Tunuyán, ahí donde está Corazón del Sol en los Chacalles, más pegando, más al Manzano Histórico, camino al Manzano Histórico, muy pegado a lo que es la cordillera. Y bueno, ahí está la Consulta, Altamira, lo que es San Carlos, ¿no? Y acá está... por acá está Guatararí, acá en Topungato, bueno, allá está San Pablo, bueno, ¿sí? Más o menos para que se ubiquen en el mapa lo que es el Valle Duco. Esto es de Vines.
¿sí? Es decir, digamos, como esta L, son alrededor, con esta parte que no está plantado, son 700 hectáreas. Lo que está plantado son 500 hectáreas. Y nosotros, para que ustedes tengan una idea, lo pequeños que somos, solamente tenemos 7 hectáreas. Este es nuestro bloque 6, con 3 hectáreas y media. El bloque 22, que tenemos 1 hectárea. Y el resto del bloque 13, para completar las 7 hectáreas. Estos son los 3 bloques que nosotros tenemos dentro de Devines, ¿sí? Ahí está, acá está la bodega de Devines y acá está el hotel con el restaurante y demás. Ahí está la bodega, para que más o menos sepan. Santiago tiene otro bloque, acá está al lado está Superuco con los chicos Michelini, el Marce con Pedro, la gente Jiménez Rilli, y acá hay otros proyectos también que se han ido incorporando como Versacrum, de Moño Rojo, que también son conocidos, ¿no? Bueno, acá empieza un poco el estudio que nosotros hemos hecho muy, digamos, superficialmente. Se los voy a mostrar para que tengan una idea. Nosotros siempre hacemos mucho énfasis en lo que es la cordillera de los Andes, porque sin la cordillera nosotros definitivamente no podríamos tener ningún tipo de cultivo. Mendoza es un desierto, el agua escasea por todos lados, y más ahora que poco nieva y poco llueve. Entonces la cordillera para nosotros es digamos, un recurso indispensable. Simplemente porque lo utilizamos de reservorio natural, lo utilizamos. Así la naturaleza nos regala, digamos, no es que nosotros lo diseñamos, pero la cordillera es en invierno un reservorio natural del agua con la nieve, y en el momento que nosotros las necesitamos disponible, en primavera, todo eso deshiela y la tenemos con un buen sistema de conducción del agua en Mendoza, con las acequias y demás, digamos, una oportunidad de utilizar el agua para riego y el consumo, ¿sí? Entonces, para que se den una idea cómo se forma la cordillera de los Andes, y es por un proceso que se llama subducción, ¿sí? Que es cuando la corteza oceánica choca con el arco volcánico que se llamaba de antes, que es la corteza continental, y al chocar se produce esa elevación, y es lo que justamente produce la cordillera de los Andes, ¿sí? Ahora vamos a ver. Esto es los famosos abanicos aluvionales que tanto se hablan, ¿sí? ¿Por qué se llaman abanicos aluvionales? Bueno, simplemente es porque los suelos están formados de manera tal que el agua, al bajar de la cordillera de los Andes, iba formando los suelos de manera aluvional, es decir, a través del agua va formando los suelos con el material que viene arrastrando de la cordillera de los Andes. Dependiendo el lugar donde estemos, es el material que se van depositando en los suelos, ¿sí? Entonces, estos son los abanicos aluvionales. Nosotros en Devines estamos acá. Este es el abanico principalmente que nos forma. Y uno cuando empieza a estudiar, sobre todo ahora con los geólogos que nos han dado una mano muy grande en la parte técnica, cuando empieza a estudiar de qué está hecha la cordillera de los Andes y cómo fue que, dependiendo del agua y la energía que traía el agua, cómo van siendo los distintos perfiles del suelo, empieza a entender un montón de cosas de lo que tiene uno dentro de su finca, ¿no? Acá se dan cuenta justamente en estas 3 fotos los tipos de suelo que nosotros tenemos en cada bloque dentro de Devines. Que si querés, si bien es una finca grande de Devines, pero dentro de la finca yo tengo 3 suelos distintos, pero dentro de Devines hay, no te podría dar un número, pero un innumerable perfil de suelo. Es decir, hay muchos Claro, tipos de porque suelos dentro de una finca. encima ahí en el mapa se ve claro que son 2 conos los que por ahí formaron de la parte de Bañera, así que
Debe ser bastante Claro, heterogéneo también. sí, y además tiene que ver también mucho con la pendiente que nosotros tenemos Claro, también, en los exacto. distintos lugares. Porque la pendiente, nosotros tenemos más o menos en Devines, en los Chacalles, una pendiente de un 3%. Vos decís, es nada. Y en Sí, realidad, pero para el agua, geológicamente, es muchísimo. Es muchísimo. Entonces, eso hace que todo el agua que viene hacia abajo, dependiendo del lugar donde estés y de la pendiente que tenga, justamente ese lugar, es el tipo de depósito que va a tener. Porque a mayor pendiente, obviamente el agua corre más rápido, tiene más energía, transporta material más pesado. A medida que esa pendiente se vuelve cada vez menor, la energía del agua también es menor, por lo tanto los materiales que transporta son de menor densidad o menor tamaño, porque ya no tiene la fuerza que tenía antes. Entonces te das cuenta que al principio tenés mucha piedra, que tenés mucho clasto, que se llama, y después a medida que se va como allanando el lugar, empiezan a aparecer más suelos arenosos, limosos, y eso tiene que ver con la energía que trae el agua, ¿no? Y ahí empiezan a entender un poco más, y también las ondulaciones que tiene el lugar, entonces si hay como estancamiento de agua, ahí en un claro. momento se estancaron también piedras, bueno, qué sé, empecé a entender un Ahí, montón de cosas que, sí. ahí en el viñedo, cuando uno va a la boda, se nota mucho eso. Vos me nos mostrabas un canal una vez. Es el que está al lado, el que está al lado acá, ¿eh? Claro. Y, Este, este es una vertiente del Arroyo Grande, que es una derivación del Tunuyán, y ese que nos separa entre Corazón del Sol y Los Miche es un arroyo seco. Y acá al claro, lado, esta doble línea también, que es otra vertiente del Arroyo Grande, es otro arroyo seco. Entonces nosotros estamos entre dos arroyos que es pura piedra, pura claro. piedra. En ese lugar es pura piedra. Entonces, bueno, ahí va entendiendo un poco, digamos, el origen del suelo y qué es lo que va pasando. Entonces, en el bloque 6, como le decía, este fue plantado en el 2013, fue plantado después de los otros dos que fueron plantados en el 2008. Y ahí tenemos un poco más de 2,5 hectáreas, y ahí tenemos Cabernet Franc, Garnacha, Malbec y Merlot. Eh, Como verán, son suelos muy pobres, con gran cantidad de canto rodado y arena y sin presencia de carbonato. Eh, ¿Por qué son suelos pobres? Porque tienen muy poco material orgánico. ¿Esto es mejor o peor? Bueno, dependiendo el tipo de vino que vos quieras hacer y dependiendo las variedades que vos tengas, va a ser mejor o peor. Para nosotros entendemos que técnicamente un suelo pobre es mejor. ¿Por qué? Porque si hay que alimentar a la planta por falta de sustrato, uno se lo agrega en la medida que la planta lo necesita. Es decir, no te vas de vicio, no te vas de vigor Claro. y no tenés que andar, digamos, lidiando con exceso de crecimiento de la planta, ¿sí? Entonces, en la medida que uno le vaya entregando a la planta los sustratos que necesita, uno puede jugar con el crecimiento de la misma y tener un poco más de equilibrio y homogeneidad en el viñedo, ¿sí? Claro, Después es tenemos más fácil la planificación, lo mismo que el riego. es más, totalmente, exactamente, o sea, va de la mano el riego, es decir, la comida y el agua, como nosotros, ¿no? Es lo que te va a ¿Viste? definir un poco el crecimiento y el vigor y mucho de la calidad del agua también a la hora de elegir el vino. Entonces, bueno, en el bloque 13, que es el bloque más al extremo noreste de Devines, tenemos 3 hectáreas, un poquito más de 3 hectáreas y media, tenemos Malbec, Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah, Monastrell y Garnacha, que estas tres últimas están plantadas consecutivamente justamente para hacer el luminoso nuestro, ¿sí? Y cofermentarlo siempre. Acá tenemos otro perfil que es más franco-arenoso, con alguna porción de arcilla, y acá sí ya tenemos bastante carbonato de calcio, que se puede ver en la foto un poquito más blanco que, por ejemplo, el bloque 22. ¿Sí? Y el bloque 22, que es el más Claro. chiquitito, nos llegamos a la hectárea y media, tenemos Malbec, Cabernet y Syrah solamente,
y tenemos un franco limo arenoso, con una buena estructura también de canto rodado, cubierto también con un poco de carbonato de calcio, ¿sí? Esto es justamente una varilla que si alguna vez ven algún tipo con eso en la calle o algo, es un geólogo seguro, lo llevan para todos lados. Lo primero que hacen es medirte en la Mete en la calicata varilla. la varilla y ven el suelo, ¿sí? Esto es un poco lo que le comentaba anteriormente, Claro. los cauces subterráneos que nosotros tenemos en azul, que atraviesan Devines y que tiene que ver un poco que cuando vas a ver en tus viñedos la diferencia de vigor que vos tenés, siendo que si fertilizás todo de la misma manera, y si regás también lo haces de igual manera, la diferencia de vigor a veces tiene que ver con el cauce que pasa subterráneamente y la disponibilidad de la humedad que tiene la planta en ese sector. Entonces, también tenés que ver eso para tener un viñedo homogéneo, ¿no? Acá en el bloque 6, como dijimos, tiene una gran cantidad de piedra. Fíjate que la piedra está muy sobre la superficie, ¿no? Y las raíces como que llegan hasta ahí, hay veces que pasan, pero hay muchas raíces superficiales y la piedra hace como un poco de... Como la piedra también es un reservorio de humedad, la planta tiende a cubrir la piedra, ¿sí? Claro. Entonces, como que, bueno, prácticamente no tenés suelo. Fíjense acá cómo ellos hacen una división de nivel 1 y nivel 2, que justamente el material de estudio que nosotros siempre utilizamos es en general el nivel 2, que es cuando las raíces están depositadas. Entonces, de ahí es cuando nosotros estudiamos qué perfil del suelo tenemos, dónde están las raíces, qué es lo que están absorbiendo, qué conductividad tiene el suelo en ese lugar donde están las raíces. La conductividad es la capacidad que tiene el suelo de La conducir el explosión. agua, ¿sí? Claro. Exactamente. Entonces, cuánto percola, cuánto escurre, eso se mide, se mide fácilmente. Entonces, el geólogo lo que te dice es, hasta esta línea tenés un tipo de suelo, después de la otra línea tenés otro tipo de suelo. Y eso tiene que ver con el origen del suelo que uno tiene al principio y con los años cómo se ha ido formando el suelo con los distintos depósitos que justamente se han ido sumando, ¿sí? Entonces, acá ves cómo te explica de que tenés dos horizontes del suelo, el primero formado por el material areno-limoso, con poco clasto, que son las piedras, de pequeño tamaño y de buena estructura. Y el segundo horizonte presenta abundancia de clasto, es decir, mucha más piedra que el primer nivel. Entonces, es el material de estudio donde vos tenés las raíces, lo que vas a estudiar o no, ¿sí? Y en el bloque 22 lo mismo, fíjense cómo el nivel 1 es muchísimo más chico que el nivel 2. Entonces, esto se dice que es un suelo mucho más joven que el del 13, porque tenés dos perfiles de suelo que el primero, siendo el nivel 1, es muchísimo más angostito que el 13 que tenemos acá, y esto tiene que ver con hacer un suelo más joven, es decir, que ha tenido menos depósito que el primero, ¿sí? Con los años. Y ahí te das cuenta, digamos, qué perfil del suelo tenés y cuál es tu material de estudio. Ahí te das cuenta, ¿ves? Que en este suelo también es franco limoso, y tenés en el horizonte 1, formado por limo y arena, con buena inserción de raíces, y en el segundo nivel está formado por las piedras de diverso tamaño, frecuentemente volcánicas y plutónicas, con importante capa de carbonato de calcio, ¿sí? Veo mucho merlot plantado. ¿Cómo te ha funcionado el merlot? Bueno, en realidad, para serte franco, en el bloque 6 injertamos, ¿sí? Ves que acá ya no sale Claro, el ahí. merlot. El bloque 6 injertamos el merlot que teníamos originalmente con garnacha. Mirá Y vos. solamente, y el año pasado, el merlot que teníamos también lo volvimos a injertar con garnacha, lo que pasa es que todavía no nos da
no nos da uva, digamos. Claro. A mí el Merlot me encanta, es una Sí. variedad para mí subvalorada en todo sentido. Es una variedad sumamente elegante, compleja, fina, con unos vinos espectaculares, sobre todo en el valle, que le encanta el frío al Merlot. Pero el tema está en que la gente no No lo la quiere al consume, Merlot. no. Sí. No lo consume, no sé si tendrá que ver con la película Sí, bueno, de Entre ya pasó Copas. muchos años, pero sí, no, Sí, es pero una lástima porque uno siempre por ahí cuando la comunica, te salta eso, tiene lo que tiene un Cabernet y lo que tiene un Malbec, o sea, como que sería ideal en una mesa de diferentes consumidores, así que ni sí, hablar, bueno, la evolución que da un Merlot también es hermosa, además al sí, estilo de los Cabernet, así que por eso, sí, sí, sí. es una Sí, a mí me lástima que... encanta el Merlot, a mí me encanta el Merlot. Pero, bueno, como vos sabés, el Marca, mercado es un poco marca el mercado. Sí, sí. Entonces, para no dejar, digamos, de tener Merlot, porque no quería, digamos, dejar de tener Merlot para el corte del Magma, que originalmente tiene Merlot, que lo seguimos haciendo con Merlot, pero le hemos adicionado Petit Verdot, porque son todas variedades bordelesas, digamos. claro. Nosotros compramos un poquitito de Merlot en The Vines, mucho menos de lo que hacíamos antes, y tenemos un poco más de garnacha para hacer más patma, más garnacha tinta, y como la base del GCM siempre es garnacha, también tratar de incrementar un poco la producción del luminoso. Pero Claro. Merlot lo compramos. Bueno, eso ya está. Bueno, y ahí un poco la diferencia de lo que es el bloque 6, 13 y 22, nuevamente, eh, para que vean bien en la No, foto. Sí. muy notoria la diferencia cuando degustamos los vinos, realmente se notaban en textura, en aroma, Ujú, realmente el perfil aromático muy diferente. Y la ujú, textura, yo a veces cuando tengo que marcar la diferencia en un suelo, lo que por ahí me te da el tip es la textura, cómo se siente en boca, los taninos. Y bueno, ujú, los Malbec que trajiste se notaba eso. ujú. Eran realmente más. Había dos que no parecían Malbec. Habían dos que Que sí, como que eran muy especiados por también. la falta de fruta, claro, por la falta de fruta Sí. y la textura. Así que, Pero bueno, no, muy bueno. Vos leíste, eso es lo que hace interesante, creo yo, y si vamos a lo particular, el Malbec es, creo yo, la variedad o el vino que más traduce el lugar. Es un muy buen sí, traductor del lugar donde está plantado. Las otras variedades quizás no, las otras variedades como que siento que son un poquitito más arraigados a su tipicidad, a su genética. El Malbec no, el claro, Malbec es como que se suelta un poco más y traduce en dónde está plantado y te dice más del lugar, creo yo, que cualquier otra variedad. También es no, verdad que Malbec es lo que más plantado tenemos, entonces es como que cuando hay más más muestras, diversidad podemos ver, claro. claro, exactamente. Pero sí es Pero también verdad que sí. es una responsabilidad de ustedes, porque en un momento decidieron generarle esa expresión al Malbec, porque cuando yo arranqué con él hace 20 años atrás, el Malbec era uno solo y el manual decía ciruela compota y era ciruela compota. Y sí, Apareció, no sé, un Malbec de la Celia y era otra cosa, y justamente venía del Valle. Entonces ahí sí, como que también la responsabilidad es mucho que ahora por ahí se apuesta más a esa identidad que antes no era tan importante, por ejemplo. Así que sí, bueno, y sí. ustedes en ese sentido siempre han apostado a ese respeto y identidad. Y vos sos así. Por eso te decía de que cuando me dijiste Antonini dije, ah, bueno, este muchacho eh, Entiende, algo entiende. claro, algo aprendió del maestro. Sí, Y bueno, y el blanco que estoy tomando, eh, después quiero sí, invitar también a los chicos que escriban su vino y te hagan preguntas, porque ya te dije, hasta la segunda copa no se animan, ya la han tomado, supongo, la segunda copa. Tiene mucho eso. Para empezar, bueno, otra innovación con respecto al blend, Vionier, bueno, Garnacha Blanca, Rosan y Marsan, que también es muy de la Provence, ¿verdad?
En realidad, sí, algunas variedades están plantadas en la Provence, pero es más del ródano. Ah, el Eh, Roda, el claro. ródano se divide en el valle, se divide en lo que es la parte norte y la parte sur. Yo como que mezclé un poquitito de cada uno. La parte norte generalmente se planta lo que es Viognier y Syrah. Ingeniero. Está el famoso corte de Syrah Viognier. Y en la parte sur está más la garnacha blanca, el Roussanne y el Marsanne, ¿sí? Como ya he visto, si bien no es un corte muy clásico o muy conocido en Argentina, he visto que algunas de las bodegas que lo están haciendo, incluyendo Santiago, hacían el Roussanne, Marsanne y Viñedo. Entonces, justamente para no ser igual al resto de los cortes que ya estaban en el mercado, buscamos la garnacha blanca, que solamente hay un solo productor en Argentina que yo sepa y que tenga inscrito en el INB de garnacha blanca, y fuimos y le compramos la garnacha blanca a ese productor. ¿Qué le Entonces, da? ¿Le da las flores? ¿La garnacha blanca? en realidad la garnacha blanca objetivamente me aporta la frescura, la fluidez, la acidez dentro del corte. Es decir, eh, tanto el Viognier como el Roussanne y el Marsanne, si bien son muy distintos entre sí, son uvas que en la medida que uno más pueda dejarla en el viñedo, más interesantes son, más Ah, complejidad desarrollan en sabor y en aromas. Entonces, lo que te lleva a eso es a tratar de acercarte más a una madurez más al límite. tropical, ¿viste? Y que vas perdiendo acidez. La verdad es que vas perdiendo acidez. Pero es impresionante cómo día a día vos vas probando la uva y se va volviendo cada vez más sabrosa en la medida que lo vas dejando. Y decís, che, ya estamos en, no sé, 24 bricks. Sí, pero lo vas a probar el otro día y tenés 24,2 y está más rica. Y vas al otro día y está más rica. Y, ¿qué hago? ¿Lo saco? ¿No lo saco? Entonces, probando la garnacha blanca, que dentro de las 4 variedades es la que más tarde madura, justamente lo que hicimos nosotros es, bueno, ok, la garnacha blanca no desarrolla mucha complejidad aromática, no es muy sabrosa en la uva, entonces dijimos, bueno, cosechémosla antes, que es prácticamente al mismo tiempo que las otras 3, pero siendo que tiene un ciclo vegetativo muchísimo más larga, la cosechamos con 12 de alcohol y con 7, casi 80 así es. Claro. Entonces, la función de la garnacha blanca, sinceramente, en este bloque, en este vino, es darme la acidez natural que un blanco moderno y como nosotros queríamos tiene que tener. Entonces, el objetivo de la garnacha blanca en este, más que, digamos, aportar complejidad, es la fluidez y la frescura. El No, Viognier, impecable. el Viognier es muy aromáticamente, es el que más, digamos, se siente en el corte, ¿sí? Ese Sí, la urano fruta blanco, está. exacto, y algunas flores blancas. Y bueno, el Roussanne y el Marsanne son muy tánicos, si se quieren, y tienen mucha estructura en boca. Entonces, digamos, el corte lo pensás justamente viendo qué objetivo tiene cada uno en el corte y por separado, y cuando probás la uva te das cuenta bien qué función va a tener cada uno en el corte. Entonces lo probás de esa manera, en la Diga, estructura, el Roussanne, el Marsanne, el Viognier, lo que es la nariz más que todo el aroma, y la garnacha blanca tratándote de dar la acidez y la frescura, ¿no? la redondez, la acidez. Mm. Ujú. Buenísimo. No, realmente hermoso. Muy bueno. No lo había probado nunca. Así que, bueno, recién lo trajo mi jefecito, así que Y lo que ya pasa le es pedí que una lo caja. hemos lanzado hace muy poquito. Ese Sí, sí, vino sí. tiene un año en barrica, entonces había que dejarlo descansar un poco y Bueno, este, eso es lo loco. Eh, sabía que por ahí, pero todo el vino no todas las variedades. ¿Cuál pusiste? ¿El Viognier o todo? ¿Blendeado y después todo, barrica? todo, 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 Ah, sí. todo se Pero ni. cofermenta. No, que son todas barricas viejas, ¿cierto? Son todas barricas Claro, de pero. cuarto uso.
decoloradas y recicladas para que no me aporte absolutamente nada de Claro. aroma ni de sabor a tostado. Yo lo que quiero es mantener la frescura y la fruta de cada variedad. No quería tener absolutamente nada de aporte de las barricas, simplemente la microoxigenación y poder jugar con el batonage, que para un blanco es sumamente importante. Está impecable. Y como siempre, perfecto. Como que vos le ponés mucho hincapié a que ya no haya nota de oxidación, que esté bien No, no, expresivo, no, como no, que todos los no, vinos no, tuyos no. son de ese Lo, perfil. lo protegemos bastante. Invito a alguno que hable de lo que están ahí, porque están tomando luminoso. Yo no le quiero preguntar Bueno, por qué hizo luminoso, aunque uno lo rompo el hizo, hielo claro, pero y creo lo meto. mejoró bastante para mí. Sí, somos muchos iluminados por acá, me parece. Ajá. Así hacemos la saga luminoso. Sí, Ah, bueno, bien. Chris, 2015, esto es una bomba tremenda. Está redondeado, está bien logrado, ya tiene, obviamente tiene todavía mucho de vida, pero ahora está perfecto, está súper tomable, algo dulzón en punta de lengua, una buena acidez, vamos, fresco, un buen volumen, los taninos están redondeaditos, delicados, no molestan, la verdad que está muy bueno. Este blend, supongo, estuviste probando varios porcentajes para llegar a este porcentaje final de 40, 35 y 25, ¿no? Sí, bueno, sinceramente, para ser sincero, yo ese 2015 no lo elaboré, Ajá, ajá. porque yo llego a la bodega en el 2016. Sí, me tocó probarlo y fue, digamos, antes de hacer el 2016, la cosecha que más me gustó, la 2015, y fue un poco para mí la guía, ¿no? Del perfil de vino que la bodega tenía y qué cosas tenía que tener el vino para seguir un poco y no hacer un cambio tan drástico. Si bien en el 2016 cambiamos los porcentajes y siempre los porcentajes son distintos, pero a partir del 2016 y ya más marcado desde el 2017, hemos decidido hacer una base de entre un 50 y un 60% de garnacha, porque siempre que probábamos y jugábamos con los porcentajes, si bien nosotros confermentamos todo, pero hacemos el garnacha tinto por separado, y al vino que teníamos de base, cuando le agregamos un poquitito de garnacha, se transformaba en un vino más elegante, más delicado, más estilo francés, pero con la tipicidad de los chacales, lo cual nos gustaba mucho. Entonces, a partir del 2016 y aún más el 2017, siempre tiene como una base en la cofermentación el garnacha, entre 50 y 60%. Entonces, después, a la hora de hacer el corte y pensar los porcentajes en la uva, porque nosotros, digamos, los porcentajes los decidimos en el viñedo, probando uva, no vino, lo cual es totalmente distinto el concepto. Lo que hacemos es el Mourvèdre, que es muy parecido genéticamente a la garnacha, en el sentido que es un racimo grande, alado, y que Uh-huh. produce mucha producción. Es también livianito en boca, son de esos vinos que no te van a dar mucha concentración, pero aromáticamente tiene una paleta totalmente opuesta a la garnacha. Es decir, el Mourvèdre es todo especias, pimienta, cuero, que cuando no lo conocía dije, che, este cuero es de una enfermedad, es un cuero Uh-huh. distinto, digamos, es un cuero distinto. Y me llevé varios sustos. Entonces, aromáticamente viene un poco a complejar la base de la garnacha y a hacer un vino muy complejo y distinto. Y el Syrah, la función que tiene es la estructura. El Syrah de los tres es el vino más estructurado, más tánico y más concentrado que tenemos. Entonces, a la hora de probar el Syrah, es el último que probamos y decimos, che, si la garnacha y el Mourvèdre no tiene una buena estructura, no tiene una buena concentración, vamos a poner un poquitito más de Syrah para darle ese cuerpo medio que nosotros tratamos de que tenga para que sea lo más versátil gastronómicamente hablando, ¿no? Sí, sí, la verdad muy interesante y bueno, vamos a pedirle a la distribuidora nos manden las cosechas actuales, así lo probamos.
La 16 es la actual, tal cual. La 16 es la Exacto. actual y ya queda poco. Ahí ya está hecho el pedido entonces. ¿Alguien más tiene luminoso para si seguimos con la misma etiqueta? O si no, o el de Cristian o alguno. No, el Levante la blanco yo. mano. El Syrah, bueno, el Syrah, que otro por ahí está acá en Rosario, que trae Leo, y bueno, y a mí, yo el Syrah lo probé cuando fuimos allá, Ujú. me parece que allá en la bodega, porque no lo tenía tan registrado, y un cliente me lo pide, y un día voy y le compro una botella, y me la voló, o sea, porque, a ver, uno prueba Syrah y no sé, obviamente ahí tiene mucho que ver eh, los Syrah que nos han educado, que generalmente fueron los sanjuaninos, Mm. eh, pero vos probaste Syrah y de vuelta, no es Syrah, o sea, tiene por ahí una elegancia, una redondez. ¿Cómo no va a ser Syrah? Bueno, Bueno, por ahí, es Syrah, 100%. sí, bueno, no te voy a decir que le pusiste algo, pero una cosa que realmente no tiene ese perfil por ahí más chillón que justamente tenían los Syrah, los primeros que he probado de San Juan. Un vino muy elegante y a la gente le gusta mucho, muy complejo. Eh, El Syrah también es otra variedad para mí subvalorada en Argentina seguro y en Norteamérica también. A mí el Syrah también es un vino que me encanta, me fascina. El Valle le sienta bien teniendo algunos cuidados. Yo hice mucho Syrah en Fleischmann. Fleischmann y Barranca claro, es una bodega que tiene mucho Syrah, hicimos mucho Syrah, de ahí yo tuve una buena escuela. Pero el Syrah, si vos tenés, hablando a grandes rasgos y en general, cuidado con la deshidratación, el Valle de Uco con los suelos que nosotros tenemos en el bloque 22, da un muy buen Syrah y un muy buen típico, un típico Syrah de altura. claro. Y ¿Cómo le cae la frescura de esa zona en, al Syrah? en general al Syrah le gusta la humedad y le gusta el calor. Es una variedad que Claro. le gusta el calor. Pero sí tenés que tener muy, muy, muy en cuenta que el Syrah en 24 o 48 horas, si tenés un año relativamente cálido o normal en Mendoza, se te deshidrata muy rápido. Y cuando Mirá, se te deshidrata, perdés tipicidad, perdés frescura, se te empiezan a aparecer esos aromas, ¿viste? Caldeado, de jalea, sí. membrillo, y chao, perdiste el atractivo que puede llegar a tener el Syrah. Entonces sí es verdad que jugás un poco con el deshoje, no deshojas tanto como deshojarías un Cabernet o el Malbec. Tenés que tener mucho cuidado con el riego, no le puedes sacar el riego tan fácil como a los otros, como las otras variedades. Y sí, tenés que probarlo y ver muy, digamos, en detalle cómo va el tema de la madurez, para que cuando la uva, cuando vos la pruebes y la uva te diga, estoy para cosecharme, estés organizado logísticamente hablando para sacarlo rápido y que no se te deshidrate. No, por eso realmente me sorprendió en ese sentido. Por ahí otro que, bueno, una vez me acuerdo hicimos una cata y salió uno de los más elegidos con un Finca Lanita que realmente no tiene nada que ver, pero es otra expresión de otro lado, así que eh, Sí, es de Agrelo, creo, el de Finca de Anita, te ¿no? agrego por eso, pero un suelo con mucho más retención, más húmedo, por eso más hidratado de una manera el Syrah. Mm, Por eso mm. imaginaba más ese suelo pero ahí me lo está aclarando para esta variedad. Pero no hay que Después, hacer una zona fría, Agrelo, no hay que hacer una zona fría. Ahí, la parte baja de Agrelo, que creo que están los chicos de Anita, se estanca un poco el aire frío, que es el aire un exactamente, poco más denso. se nota mucho, ahí Y está. Es sí, como ya lo mismo que Ugarteche, esa zona ya más, no, pues, no parece por ahí la zona algo más tan alta de frío. Luján, Sí, claro. sí, sí. Pero son zonas frías igual, sí. Semillón, el semillón,
no sé, Malbec también, voy a hablar del Malbec también. El Malbecito es una bestia de Malbec para el precio que tiene, pero semillón. ¿No vi semillón plantado ahí o tienen plantado semillón? No, nosotros lo compramos al semillón. Variedades blancas nosotros no tenemos. En el caso del luminoso, el Viognier es la mitad de Altamira y la mitad de los Chacalles de Vines. El Roussanne Marsanne es todo de los Chacalles de Vines y el Garnacha Blanca de Vistaflores. Y el semillón, el primer año que nosotros hicimos, que fue en 2018, es 100% del Zampal, de Topungato, en una zona baja, ya llegando a la Ruta 40. Y en el año 2019 y este año también, cofermentamos la mitad prácticamente de un semillón del Zampal, del mismo que utilizamos para el 2018, y del Peral, también del Topungato, por una zona mucho más alta, que está pegado a Gualtallarí. El semillón son 2 espalderitos bajos de 80 y 90 años cada uno, si mal no recuerdo, suelos muy distintos, todo arena y arcilla en el Zampal, todo piedra en el Peral. Entonces es el mismo clon. En el semillón aprendí que hay 2 tipos de clones, uno que se llama el clon champañero y el otro el clon para vino. Se le llama el clon champañero porque el semillón, el racimo del semillón del clon champañero es más chiquitito y más apretado, entonces acumula humedad adentro del racimo mucho más rápido que en el otro clon. Entonces se le llama champañero porque lo tenés que sacar antes. Claro, pues Si no, se te pudre. Claro. Entonces, generalmente, al sacarlo antes, lo utilizás para base champán. Entonces, estudiándolo, las 2 fincas que elegimos tienen el clon para vino, que el racimo es un poquitito más suelto, entonces podés dejarlo un poco más en el viñedo, y genéticamente no es tan apretado, entonces no te acumula humedad y puedes, digamos, tener un rato más largo en la viña. Y nada, la idea es justamente en el portfolio de Corazón del Sol tener un vino fresco, muy bebible, muy aromático como es el semillón, y tener otro tipo de estilo de blanco con el luminoso blanco, que es más complejo, con más añejamiento, más denso, más estructurado, para que, bueno, el que le gusta el vino blanco tenga para elegir, ¿no? No, muy bueno. Realmente, semillón con una paella, que lo he hecho, es buenísimo. Sí, es muy bueno, con mariscos también. Va muy bien, exactamente. Sí. No sé, ¿alguno de los chicos quiere preguntar algo? Porque por ahí me estoy llevando toda la... ¿Alguna pregunta ahí? Virginia. Erika, César, Graciela, vos que sos fanática del rosé. Está con el Padmas y el rosé. ¿Qué cosecha tenés, Graciela? Amante del rosé. ¿Qué cosecha tenés? 2019 tengo. La nueva. La nueva. ¿Y la qué nueva. tal? Es elegante, es sutil, es una cosa encantadora. Es realmente muy bebible, lo podés maridar con todo, yo creo. O sea, con algo dulce y con unas buenas, qué sé yo, marisco por sobre. A mí me gusta comer con esto, con sushi, por ejemplo. Pero lo he comido hasta con... Pero espera, lo he comido hasta con una paella y me pareció que barría bien y bien, no perdía, lo levantaba a los mariscos. Bueno, ¿sí? es que la idea un poco es que hacer como me dijo una vez Tina Atkin, un señor rosado, es decir... es el mejor pero, de la Argentina. digamos, no. Le robo, soy de cristiano, No. A lo que iba con el señor rosado es porque es un rosado con cuerpo, es decir, la cosecha 2017 tuvo 3,5 alcohol, la 18 tuvo 13 y de vuelta volvemos con 13,5. No, acá dice 13, ¿eh? Ah, ¿13 de 2019? Sí, tiene 13. Sí. 13, bueno. Sí, claro, fue 13,5 y ahora 13 otra vez. Y ahora con 2020, 13,5.
Entonces, para hacer un rosado, en general es un vino... Che, pará, ¿se me apagó la cámara? Sí, sí, Qué raro. te aparece una figurita, un hombrecito. Ahora apagamos todo. Pero me han bloqueado, no sé quién, el Víctor, A capaz ver, que me han Víctor, bloqueado. Víctor, Víctor, Víctor. Víctor aprieta los botones, no entiendo qué. Sí, 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 me Y bloqueó. Víctor por el Batman La no se tercera copa, jugó. por eso. Es la Está con tercera la copa copa ya, Víctor. del. Sí, claro. Arrancó antes, por Ahí, eso. ahí está, perfecto. Ahí está, ahora estamos. Gracias, Víctor. No, lo que iba es que en general para los rosados, quizá ahora no, pero antes en el 2017 era raro encontrar un rosado de prensado directo, digamos, que no fuese sangría, con un alcohol más de 12, 2,5. Mm, Entonces la idea fue salir con un rosado con cuerpo, es decir, con un rosado que acompañe a un sushi, a un risotto, a pescado, a una pasta blanca. Es decir, que sea un rosado que se la banque, digamos, ¿sí? sí, Esa sí, sí. era la idea. Así que por eso es lo del señor rosado. Y se logró, y se logró. Lo han Bueno, muchas logrado. gracias. Me parece realmente fantástico, me encanta. Este año es la primera vez que hicimos un ensayo, si bien siempre hacíamos cosecha por pasada, digamos, este año hicimos 3 rosados en uno. Es decir, cosechamos una parte antes para obtener la No apaga el acidez, teléfono. la frescura, la acidez natural, y después la segunda parte que cosechamos, que es un 60%, una parte maceramos una semana en frío y otra parte la prensamos directo. Entonces después hicimos el corte de la cosecha temprana con el macerado de una semana con el prensado directo. Y sin duda tenemos un vino mucho más complejo de lo que teníamos antes. Entonces, bueno, por eso es que te decía que es un vino complicado de hacer, porque tenés muchas opciones, en un rosado tenés muchas técnicas de elaboración y tenés muchas opciones para jugar. Así que, bueno, veremos cómo sale el 2020, que es bastante distinto a lo que veníamos haciendo. Eso te iba a preguntar. ¿Cómo, que por ahí ha habido muchos comentarios de esta añada 2020, ¿cómo te resultó a vos? Diría que mejor, porque tenés variedades más que le gusta más el tema Del en el periodo de calor. maduración, calor. En realidad, particularmente lo que fue Corazón del Sol, tuvimos un adelanto entre 20 y 25 días, dependiendo de la variedad, pero más o menos eso de promedio, lo cual, bueno, por este tema de la pandemia fue ideal. Nosotros prácticamente terminamos la cosecha 2 días antes de que se declarara la cuarentena obligatoria para todo el país. Entonces, eso hizo que prácticamente teníamos 6 o 7 tanques fermentando cuando fue todo el problema grande y bueno, ya teníamos toda la uva adentro, entonces el problema del personal mucho nosotros no lo sufrimos. Pero no fue algo buscado, es decir, todo el trabajo que nosotros hacemos en el viñedo, que nosotros deshojamos toda la parte este, la deshojamos siempre, raleamos muchísimo, algunos vinos raleamos un brote un racimo por cada brote, lo cual te baja muchísimo la producción y eso hace que tu madurez se te adelante bastante, porque los racimos tienen mucha más savia elaborada disponible en la producción total de planta, entonces eso hace que te madure antes. Y la verdad que fue extraordinaria. La cosecha 2000,
Se murió Vic, se murieron todos. Vic, ¿está por ahí? Sí, sí, yo estoy. ¿Qué También pasó? el ¿La celular. señal? Ahí está, Cris. Ahí volvió a entrar Cristian. Se ¿Lo descongeló. tenés mudo? Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Ok. Ahí está. No, que te decía que contrariamente a lo que podíamos pensar, digamos, de una cosecha cálida, tuvimos muy buena acidez, Mirá vos. que creo que tiene que ver un poco con la falta de humedad, que bueno, los poros quizás no se abrieron tantos y no hubo mucha combustión de esos ácidos del málico, el tartárico y demás, y conservó la planta muy buena acidez. Así que, nada, yo creo que el que no tuvo problemas con externos, digamos, climáticamente fue una cosecha muy buena, muy buena. No te voy a decir que fue una 19, que a mí me Claro. gustó mucho más, pero sí me hizo acordar a la cosecha 2017 por el clima, comparando las temperaturas y las variabilidades que hubo y humedad, y sobre todo también por el rendimiento. Hubo un rendimiento muy bajo este año y los comparé estadísticamente con la cosecha 2017 y varias variedades me coincidían. Mirá qué bien. Qué loco entonces eso, ¿no? También se cae ese Sí, otro mito, que Mendoza siempre el mismo clima, o que Argentina el mismo clima. Yo creo que al excavar cada vez más en la expresión de identidad de un terroir, se tiene que excavar cada vez más en los climas año a año. Creo que tampoco nunca se estudió eso. No, no debe ser tanto el cambio climático, sino que nunca se tuvo hincapié en el estudio, en el registro del clima en cada zona. lo que pasa es que todo este tema del terroir, Cristian, sinceramente, vamos a ser honestos, Argentina es muy joven en todo este tema del estudio del suelo, de las pendientes, de los perfiles, de la tipicidad, de las IG. Nosotros hace 2 años que se viene trabajando con la IG de los chacalles, ya nos las dieron, y estamos ahora con una asociación de productores de los chacalles trabajando en conjunto para comunicar este lugar. Es todo Yo te muy, cuento, muy... te cuento una, trabajando para Catena tenía comunicado mío a Altamira y buscaba un mapa de Altamira. O sea, buscaba Altamira en el mapa, no Altamira. Claro, claro. ¿Hace cuánto de esto? ¿Hace 6 años atrás? Bueno, Y no, obviamente no encontré nunca Altamira. Le escribo a Vigil y Vigil me dice, no, Altamira es un paraje y me explicó amablemente lo que era Altamira. O sea, claro. Es sí, que ¿cuánto era? pasa, 7 años atrás. pasa, Entonces, como que cambió mucho. Hoy, ¿quién no sabe qué es Altamira? O sea, hay una cosa re loca, así que, pero bueno, hay un montón de lugares hay muchos viñedos que producen una muy buena uva y que todavía ni siquiera se hablan. Eh, a mí me parece que tenemos muchísimo por delante en comparación a Europa. Ellos llevan años, cientos y cientos de años haciendo vino del mismo lugar, de la misma uva, con la misma uva, con el mismo clima y ya la tienen clarísima. Nosotros no. O sea, si bien las añadas se dice que es más regular en Mendoza por la lluvia, por la sobre lluvia. todo. Allá en Europa, en muchos lugares, la lluvia es un factor muy condicionante. Pero Entonces, por acá, eso, acá la temperatura, así como también condiciona de alguna manera el calor en Mendoza o su sequedad, justamente la temperatura también es un condicionante, como que eso también nunca se tuvo muy en cuenta. Lo está contando vos, se re loco, porque uno cuando habla dice calor o poca lluvia en periodo de maduración, supuestamente tiene que haber esa pérdida de frescura, pero vos estás diciendo que fue todo lo contrario, así que re loco. sí, Y sí, habla de todo lo que se está aprendiendo. y está siendo como material de estudio el por qué Claro. con las temperaturas tan altas no tuvimos las combustiones normales de los ácidos y tuvimos una buena acidez. Pero bueno, es lo entretenido, creo que tiene esta industria, ¿no? De que
es todo tan cambiante, hay tanto por estudiar y por averiguar que no te aburrís nunca, nunca, Claro, yo te iba a absolutamente decir, nunca, nunca, no nunca, te aburrís nunca. ¿no? Y nosotros nos cansamos de probar, eso es lo más lindo. Y ¿Quién está ustedes tienen la tomando oportunidad de vino? probar. ¿Qué característica César, aporta Erika, el a ver, ¿qué está? Mourvedre? César y Erika. ¿Para dónde está César y Erika? Ahí está, que no lo había visto. Bueno, un poco lo dije hace un ratito, que el Mourvedre es toda la especia que se siente en ese vino es aportado por el Mourvedre. No, Es decir, hola, ¿cómo estás? Es ¿cómo solo estás, que Erika? nosotros, la verdad que especialmente esta variedad yo no la conocía y estoy con el luminoso, me encantó, maravilloso, la acidez es espectacular, es jugoso, redondo, y en nariz encontré frutos rojos, maduros, encontré un montón de cosas. Y ahora que ya hace un buen rato que está abierto, encuentro algo que no puedo saber qué es. Me tiene, así que estamos, dale, dale, dale. Entonces, yo te pregunto si es de esta variedad que yo la verdad que nunca había probado, y bueno, quizás sea eso. Es algo... Mirá, si es aportado lo que vos, digamos, no puedes identificar, si es aportado por Mourvedre, porque capaz que es aportado por otra variedad, Sí, y yo puede te ser. empiezo a zanatear, ¿no? Que él no quisiera. Pero si va La por el pimienta tema, no, porque la pimienta la detecté hace rato. bien, y ahí tenés cuero, pero no es el cuero de la Bret, es un cuero como más Puede ser sutil, eso. ¿sí? Es algo, sí, no, pero es algo muy presente en el fondo, pero es delicado, por eso es raro y lo encuentro mucho, por eso quería saber si era como para saber si podía venir de ahí, puede ser eso, un cuero pero muy delicado. Claro, es un cuero distinto que, siendo inclusive a veces tan sutil, entre toda la complejidad aromática que tiene, a veces te es difícil identificarla hasta como cuero. Entonces puede ser por ese lado, o a mí también una vez, que eso me lo dijo mi mujer, que es muy buena degustando, bueno, las mujeres son, Sí. digamos, más sensibles a la degustación, me dijo, esto tiene comino. Sí, la puta madre, comino, ¿dónde sacaste el comino? Claro, bueno, ella cocina mucho con el comino, le gusta el comino, y me dice, esto tiene comino. Y bueno, cuando te lo dicen así, tan enfáticamente, y te dicen, dale, fíjate, olelo, a ver si lo encontrás, a ver si lo encontrás, y bueno, lo terminás encontrando, ¿viste? Como que ya te predisponen de tal manera que sí, tal cual, sí, tiene comino. Y hay veces que lo detecto al comino. Pero, como te digo, tiene toda esa paleta de especias, es por el Mourvedre. Ok, muy bueno, la verdad que excelente. Sí, está muy bueno. Bueno, muchas gracias. No, suceso luminoso. Realmente no hay nadie que no me diga que está buenísimo. Así, con esa expresión. Así Quería aportar lo que le encontré también. En un momento, hola Cristian, Onda, dijiste Fede. cuero. No le encuentro el cuero, digamos, que tiene un Cabernet Sauvignon por ahí. Sí, algo animal o algo ahumado, pero sí podría definir un descriptor como si fuesen hongos negros, que lo identifico con hongos de pino. Sí, A lo mejor sí, puede puede ser ser. lo que otros identifican como cuero. Y también, pero esto al abrirlo, le encontré un poco ese descriptor de plástico o de goma nueva. Eso en general es por reducción. Claro. Acetato. El olor a goma generalmente Claro. está más asociado a un problema reductivo que por algún defecto, digamos. Ya se Si fue, eso, pero lo sentí al principio. sí, sí, sí. Sí, si eso, digamos, desaparece después, es porque era un problema de reducción. Ten en cuenta que, como hablamos más temprano, la garnacha y el Mourvedre son variedades muy sensibles a la oxidación, muy sensibles. Por eso, este vino, la mayoría, está añejado en barricas viejas, porque las barricas viejas son más herméticas que las nuevas. 24 meses Entonces, tiene, ¿no? ese tiene 24 meses, sí. Yo después nunca más lo dejé tanto, es un
riesgo muy grande para mí, siendo que son variedades muy sensibles dejarlo tanto tiempo. Entonces, después como máximo tienen 12. Y además empecé a usar mucho barricas viejas. Nosotros invertimos en el lavado de la barrica, compramos una máquina de vapor que genera vapor de agua y una máquina de ozono. Entonces, tenemos una hidro que lo que primero hacemos es, con agua caliente y presión, lavamos la barrica por dentro, desincrusta, destartara todo, te saca todo lo que es los bitartratos. Luego, cuando te queda limpia, cosa que el agua salga de incolora, le metemos, dependiendo el tamaño de la barrica, pero le metemos vapor de agua, una máquina que genera vapor de agua, y eso te permite abrir los poros de la madera. Y inmediatamente sacamos la máquina de vapor y le metemos una máquina con ozono. Un ozono, una máquina que te genera ozono, tanto líquido como gaseoso. Nosotros para la barrica usamos agua ozonificada. Eso hace que te desinfecte toda la barrica al mismo milímetro, digamos, a la misma altura que el vino se ha embebido. Entonces, todo lo que la madera se embebió en la barrica, el ozono pasó por ahí porque el poro le permitió entrar. Entonces, esto a nosotros nos permitió usar la barrica al menos 2 años más. Y en 3 años amorticé la máquina de vapor y ozono porque no era necesario comprar tantas barricas nuevas. Y la barrica vieja, por lo menos en el estilo de vino que a mí me gusta utilizar y hacer, me preserva mucho mejor la fruta. O sea, no tengo tanta invasión. Y puedo jugar con la micro un poco más, porque las barricas viejas, la micro es mucho menor, el pasaje de oxígeno, al ser más impermeables, es mucho menor. Entonces puedo permitir que la micro sea más lenta, dejar los vinos más tiempo, no tengo ese problema de oxidación, y además la micro, al ser más lenta, es mucho mejor, más compleja. Y el vino termina siendo, para mí, más delicado, más elegante, más fino. Sí, se nota que es muy elegante. Sí. De hecho, para la garnacha tinta 100%, nosotros en el 2018 compré un fudre de 1000 litros, sin tostar por dentro. Entonces, solamente tiene un tostado sanitario, que se llama, que es un tostado para sacar los furfurales, que son taninos con olores fenólicos. Sí. Entonces, al ser un fudre de 1000 litros y poner toda la garnacha ahí, la relación de la microoxigenación es muchísimo menor que en una barrica de 225, por ejemplo, que es la habitual, porque el contacto, la superficie de contacto que tiene el vino en una barrica es 2,1 metros cuadrados. Si vos lo llevas a eso, a un fudre, el contacto es en un fudre de 1000, el contacto es 4 veces menor que en la barrica común. Entonces, la microoxigenación es 4 veces menor que en una barrica común. Entonces, me protege mucho más la garnacha en un fudre de 1000 litros que en una barrica usada de 225. Y como no está tostada, no tengo ningún sabor ni aroma que me aporte la madera. Bueno. Muy interesante eso. Ya que está, te quería hacer una pregunta, o en general, en realidad, no tan específica de este vino, pero me pasó escuchándote hace un rato, que digo, a veces estamos charlando de Merlot y dicen que es un varietal que está infravalorado. Estamos hablando de Syrah, es un varietal que está infravalorado. Estamos hablando de Pinot, dicen lo mismo. Entonces digo, en contraposición tiene que haber varietales en la Argentina que estén sobrevalorados. Qué buena pregunta. Vos me querés meter en un quilombo. No, a ver. Dejá de grabar, Víctor. Dejá de grabar. No. A ver, para mí el Pinot no es una variedad subvalorada,
De hecho, te diría todo lo contrario, Fede, porque esa A película lo mejor en logró términos que... de consumo, no. Lo que pasa es que el Pinot es una variedad tan particular que, en mi opinión, los buenos Pinot son muy caros. Miento, no son caros, tienen precio alto. Un vino caro para mí es un vino que no vale lo que uno está pagando. Sí, exacto. Pero sí es verdad que para probar un buen Pinot, con buena tipicidad y que sea elegante y que sea complejo y delicado, tenés que pagar valores, digamos, más elevados. No es como una variedad tan versátil como un Malbec, un Syrah, un Bonarda o un Merlot, si se quiere. Entonces el Pinot, digamos, está, digamos, muy bien catalogado y quizás tiene que ver con la historia de la Borgoña. Los vinos más caros del mundo son los Pinot Noir. Entonces, digamos, tiene un muy buen prestigio y además cuesta mucho hacerlo. Entonces, para lograr un buen Pinot Noir, se tiene que invertir mucho en el viñedo, en la tecnología de la bodega, en mano de obra. Es decir, no es fácil lograr un Pinot Noir, como no es fácil tampoco lograr una buena Garnacha, ¿no? Porque justamente tienen características similares. Otras variedades que para mí están sobrevaloradas, no sé, la única que te puedo llegar a decir para mí es la criolla. O sea, yo entiendo que cuando uno empieza en este negocio, empieza de atrás para adelante. En el sentido que, si yo me voy a poner una bodega, primero tengo que ver a quién se la voy a vender, en cuánto lo voy a vender, dónde voy a plantar, y ahí me voy a hacer la bodega y el estilo de vino, dependiendo de todas esas variables que te nombré antes. Entonces, el error para mí es cuando de una zona, por ejemplo, que en materia de negocio está apuntada a una categoría de vino, se quiere vender en otra categoría de vino. Ejemplo. Si yo en el Valle Duco quiero apuntar a hacer vinos de $8 la botella, $9 la botella, estoy equivocado. Porque los costos y los rendimientos que yo tengo en una zona como el Valle Duco, que no es generalmente los suelos no son tan fértiles, y que en una zona fría los rendimientos son mucho menor a una zona más caliente, estoy encarando mal mi negocio. Entonces quizás no tenga que ver, tratando de responder tu pregunta, no tenga que ver sobre todo con una variedad, sino con una zona. Si yo me quiero ir a una zona más cálida, San Juan, la zona este, y tratar de querer hacer un vino y venderlo a $50 o $70, y es muy difícil, porque las características del lugar no te van a dar la calidad o el estilo de vino que generalmente un comprador de 40 o $50 la botella anda buscando. Entonces, me parece, sin querer tirar la pelota afuera, que está, digamos, subvalorado, sobrevalorado, más que una variedad, un estilo de vino, dependiendo por la zona donde está. Y querer forzar a que, por ejemplo, mi jefe me diga, che, hagamos un vino del Valle Duco de $8, y hagámoslo más barato y hacerlo más masivo, no me van a dar nunca los números, no me van a dar nunca. Así que tampoco le va a dar los números en una zona que tenés mucha producción y que quieren hacer un vino de 40 o $50. Che, bueno, si lo podés hacer, bárbaro. O sea, sería el negocio ideal. Pero es muy difícil que de esa zona con mucha producción te vaya a dar vinos que van a competir con zonas donde tenés, no sé, un 30% de producción de lo que puedes llegar a tener en otra zona. Sin ir más lejos, el Malbec que yo hago del Valle Duco, tengo de promedio 3.000 kilos por hectárea. Nada. ¿Me entendés? Que eso impacta directamente sobre el precio del vino. Por Si supuesto. vos vas a una zona más cálida, hay gente que saca 120, 130, 140 quintales por hectárea, es decir, 14.000 o 15.000 kilos por hectárea. Evidentemente no vas a tener el mismo estilo de vino y obviamente no vas a tener los mismos costos. Entonces,
digamos, para mí está planteado mal el hecho de las zonas, quererla, digamos, ubicar en estilo de vinos que no corresponden, más que una variedad en sí. Te nombré lo de la criolla porque creo que se está como tratando de forzar en que la criolla, por ser una variedad que ha sido típica en Argentina y que habla de nuestros antepasados y demás, forzar a que den vinos de complejo y de gran calidad y que nosotros salgamos al mundo con una criolla como ejemplar. Vos decís No. que te lo dije yo eso, así que sacate la carga encima, yo lo digo siempre eso. No pueden cobrar una criolla 800 pesos. Y bueno. Es decir, lo puedes cobrar. Ahora, si la gente te lo paga, bueno, si lo paga, es otra historia. ¿Viste? Pero bueno. Cobrar uno, pero bueno, ¿no? Imagínate que es una variedad que te carga, no sé, 800 quintales, 700 quintales por hectárea. Entonces, sí. queremos hacer vinos frescos, rosados, frescos, jóvenes, fáciles de tomar. La criolla es ideal. Con la tecnología que hay hoy, la criolla es muy bueno. Porque hoy en día con el frío, con la filtración, con las técnicas de estabilización que tenés, te dan unos vinos, pero muy correctos, muy frescos. He probado criollas muy ricas. Ahora, que tengamos que salir al mundo con una criolla para explicar, o que tengamos que ¿viste? Tratar de lograr que la criolla tenga mejores puntajes, o que ser identificados por una criolla, para mí es un error. Sí, porque nos baja de nivel. Totalmente. De buena manera. Totalmente. ¿Alguna pregunta más? Porque Teresita ya debe tener la comida preparada y le está tirando ahí mensaje para que vaya a comer. No, y pues lo dejamos libre a este amable señor que hace 2 horas que lo tenemos acá prendido. ¿Alguna pregunta? No pasa nada. No, pregunta no, pero sí agradecerlo un montón. Fue una clase magistral, tomé un montón de notas, me encantó y está muy bueno conocer a los hacedores de vino, nos sirve a todos y que nos cuentes todos los procesos que empleás y que sepamos todo esto está buenísimo. Así que muchas gracias, Cristian, era solamente eso, agradecerte. No, gracias a usted. Yo en realidad me olvidé en esta presentación, pero siempre la empiezo diciendo lo afortunado que somos en este momento los enólogos, de que la gente se interese en nuestro trabajo. Yo tengo un hermano contador, no sé si hay un contador por ahí, por favor que no se me ofendan, pero nadie le pregunta sobre su trabajo, nadie que dé una conferencia sobre impuestos y demás, o sea, de hecho le escapan. Y que haya gente que se tome 2 horas para escuchar acerca de mi laburo, siempre se lo cuento y es un privilegio, así que le agradecido soy yo siempre. No, buenísimo. Bueno, gracias, Cristian. Nos vamos despidiendo. Víctor, no sé si querés agregar algo, vos que sos el jefecito de la sala. Dale. La semana que viene con Maxi Ortiz va a estar... Maxi, dije. Con Ortiz va a estar Vicky de anfitriona, así que no me van a tener que sufrir. Cristian, lo mismo. Muchísimas gracias por el tiempo, la buena onda, la presentación esa que pasaste, que está muy buena, con todo el tema del suelo, las nuevas etiquetas y todo, así que de parte de la asociación te agradezco y bueno, te felicito por todo el laburo que estás haciendo. Bueno, muchas gracias. Ya en las redes sociales estoy para lo que necesiten, así que nada, a disposición. En serio, gracias a todos. Perfecto. Salud, Cristian. Gracias. Gracias a todos. Salud a todos. Buenas noches. Que estén bien. Buenas noches a todos. Chau.